siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor. Felices, amados, de poder estar celebrando este segundo día de aniversario, declarando al Señor, alabado sea Jesús, nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración, proclamando que Él es santo, 3 veces santo. Amén. Gloria al Señor. Reciba su asiento y abra por favor su Biblia en el libro de Marcos capítulo 8, verso 1 al 10. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 1 al 10. Después, si usted tiene y quiere anotar, San Juan 6:35, San Juan 6:48. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. San Marcos, capítulo 8, verso 1, dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. ¿Podemos decir amén a la palabra del Señor? Quiero compartirles esta palabra teniendo en cuenta esta orientación en el mensaje: fortaleza en la misión. Fortaleza en la misión. El día de ayer estuvimos hablando, la profeta Priscila estuvo compartiendo Cristo como fundamento, como origen, con Él es suficiente. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Y la palabra que hemos recibido como ministerio para caminar en estos meses es origen, fortaleza y expansión. Y quiero hablar en esta noche de la importancia de ser nutridos y fortalecidos por Él en la misión que nosotros estamos desarrollando por mandato de Dios y por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. Como dije, doy gracias a Dios porque solamente su gracia nos ha sostenido, su gracia nos ha asistido. Él nos ha fortalecido. No hay fortaleza en nosotros. No hay, hermanos queridos, ¿cómo le digo? Mérito
sí hay trabajo, sí hay esfuerzo, pero ha sido la gracia del Señor y ha sido la fuerza que vienen de parte de Dios. Y esa manifestación en la vida de una iglesia, en la vida de un ministerio, pero también en la vida personal de cada uno de nosotros, hace que la obra del Señor pueda seguir adelante y se pueda desarrollar. Encontramos en esta palabra una palabra que ya venimos compartiendo y la que vamos trabajando por la gracia del Señor, y el Señor va añadiendo algunos principios que creemos que son importantes destacar, porque no solamente esto fue un milagro de provisión sobrenatural, sino esto es un diseño de Dios. Esto es de la manera en que nosotros tenemos que entender el ministerio. Recuerden que este milagro fue hecho en el marco de un trabajo junto a sus discípulos. Dice la palabra del Señor que en aquellos días, y describe, dice la palabra del Señor, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llama a los discípulos y los convoca para una tarea. Amén. Alabado sea el Señor. Los tiempos pasaron, los tiempos son diferentes. Siglos después, nosotros nos encontramos nuevamente en la misma situación que se encontraron los discípulos con Jesús. Alabado sea el Señor. Las personas necesitan oír hablar de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El hambre que tuvieron ellos de escuchar, de ser impartidos, de ser enseñados, de ser apacentados por el Señor, por el Maestro, es la misma necesidad que el ser humano tiene hoy en nuestros días. Y dice la palabra del Señor que esa gran multitud se agolpaba para oír, para escuchar, para aprender, para recibir lo que el Maestro tenía para dar. Damos gracias al Señor porque en medio de esa situación Dios genera un milagro de multiplicación. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos han recibido milagros de multiplicación? Milagros de provisión. Alabado sea el Señor. La abundancia aún en medio de la escasez. El haber visto la mano del Señor proveyendo sobrenaturalmente cosas que no estaban en nuestras capacidades. Sin embargo, Dios las preparó de una manera y las dio para que su nombre sea glorificada. Una gran multitud, medio del desierto, 3 días, ya con hambre. Y Jesús, viendo esa necesidad, gloria al Señor, desafía a sus discípulos y les pregunta si ellos tienen para alimentarlos. Y ellos dijeron, ¿de dónde sacaríamos acá en medio del desierto? Y Jesús, hermanos, los confronta de una manera, ¿cuántos tienen ustedes? Y ellos dijeron, no hay mucho, 7 panes, 7 peces, para esta multitud imposible. Sin embargo, Jesús los activa en la fe, alabado sea el Señor, los envía a organizarlos, y luego lo que ellos tenían lo presentaron, eso fue bendecido, gloria al Señor, y los mismos discípulos fueron quienes proveyeron, quienes repartieron, quienes dieron de comer, alabado sea el Señor, esa gran multitud. Y dice la Escritura que no solamente que alcanzó, sino que quedaron satisfechos, no solamente quedaron satisfechos, sino que sobró y los discípulos pudieron también compartir esa bendición. Amados, nosotros vemos acá un milagro solamente, pero si vamos un poquito más, vamos a ver lo que el Señor está enseñando a sus discípulos. Alabado sea Jesús. Y creo firmemente que el Señor tiene discípulos en medio nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Levante su mano el que se considere un discípulo del Maestro. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor, porque aquí hay muchos discípulos.
Aleluya. Dice la palabra del Señor que en aquellos días no tenían que comer. Y Jesús le dijo a sus discípulos: tengo compasión de la gente. Número uno, yo quisiera que lleve grabado en su espíritu las palabras de Jesús a sus discípulos, que creo, hermanos, que resonaron en su corazón y en su conciencia hasta el último día de sus vidas. Jesús le dice a sus discípulos, le abre su corazón, le expresa lo más profundo de su ser y les dice: tengo compasión de la gente. Y yo espero, amados, en el nombre del Señor, que esa compasión que estuvo, que está y seguirá estando en Cristo, esté también en nosotros. No podremos hacer la obra de Dios a menos que tengamos un corazón compasivo como el del Señor. Porque la tarea es grande, la tarea es extensa, la tarea dura todo el tiempo, y a menos que nosotros tengamos la compasión que tuvo el Señor, nos será imposible hacer la obra de Dios. Podremos hacer un esfuerzo, un tiempo, podremos ponerle toda la voluntad, entenderemos que es importante lo que estamos haciendo, pero si no está la compasión del Señor en nuestros corazones, eso tiene corto recorrido. Por eso, algo que quisiera que el Espíritu Santo marcara en nuestro corazón, en nuestro tiempo, que necesitamos revitalizar esa compasión que hubo en Cristo en nosotros. Que podamos amar lo que Él ama, que podamos hacer lo que Él hizo, que nos podamos entregar a la tarea, a la obra, al ministerio, de la manera que Él se entregó por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Claro que nadie puede reemplazar la obra que Cristo hizo, pero sí podemos tener el corazón que Él tuvo. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos pedirle al Señor que Él nos bautice, amén, con un bautismo de amor, que podamos realmente ver a las personas como Él las vio. Dice la Escritura que las vio en medio de un desierto y no tenían que comer. Ese fue el diagnóstico de Jesús. Y el diagnóstico de la iglesia tiene que ser el mismo. Nosotros tenemos que ver con los ojos del Señor. Y tenemos que ver a la gente no como la vemos nosotros, sino como Él las ve. Y como Él las ve, hermanos, es que están en medio de un desierto y no tienen que comer. Que el único que puede darles de comer es el Señor a través de su palabra, a través de su vida, a través de su alimento. Alabado sea el Señor. Por eso no podemos engañarnos con lo que nos muestran sus ojos. Por ahí usted está viendo a alguien que aparentemente no le falta nada. Tiene recursos, tiene dinero, tiene quizás una vida mejor que la suya, entre comillas. Pero si no tienen a Cristo, no tienen nada. Pero cuando alguien recibe a Cristo, con Cristo tiene toda la vida. Alabado sea el Señor. Así que quiero decirle que usted es más rico que cualquier rico sobre la tierra si tiene a Cristo en su corazón. Si usted tiene la salvación, si usted tiene el perdón de los pecados, usted, hermanos queridos, tiene la vida eterna ganada. Aleluya, exalte al Señor. Tengo compasión de la gente. Y hermanos queridos, lo segundo, Él describe su condición. Y dice la Escritura que le dice: hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los envío de esta manera en ayunos, dice la Escritura, desfallecerán, se desmayarán en el camino. Ese fue el diagnóstico de Jesús. Y esto es lo que nosotros tenemos como iglesia del Señor, como ministerio. Poder hacer un diagnóstico correcto.
Como dije, ver lo que Jesús ve. ¿Están conmigo? Dijo Jesús. ¿Están aquí en medio del desierto? No hay que comer. No hay de comer. Y si los envío de esta manera, si los despido de esta manera, muchos de ellos se van a desmayar y muchos de ellos no van a llegar. ¿Qué era lo que Jesús les estaba mostrando a los discípulos? Los discípulos estaban mirando lo que estaban mirando, pero la mirada de Jesús iba mucho más allá de una mirada natural, terrenal. Y como iglesia, como ministerio, nosotros tenemos que poder ver cómo ve Jesús a las multitudes, cómo la ven, y dar un diagnóstico, no desde nosotros, sino desde lo que el Espíritu Santo está revelando a la iglesia. Como iglesia, como ministerio, nosotros no podemos andar por la vida haciendo diagnósticos equivocados, porque seguramente tomaremos decisiones equivocadas. La gente está necesitando esto y le vamos por allá. Y está necesitando lo otro y le armamos otra cosa por allá. Y hermanos queridos, la gente necesita a Cristo indefectiblemente. Alabado sea el Señor. Él es el alimento que ellos necesitan. Así como un día Él entró a nuestro corazón y llenó absolutamente todo, así también las personas necesitan. Dice, si las devuelvo. La mirada del Señor identificaban la situación en la que estaban. Y hermanos, Jesús estaba viendo los resultados de no intervenir en el asunto. Y hasta aún, hermanos, como iglesia, nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos una responsabilidad. Y si no hay una intervención del Señor a través de su iglesia, muchos de ellos no alcanzarán, muchos de ellos no llegarán, hermanos, no irán a la vida eterna con Cristo. Es nuestra la responsabilidad. Por eso, amados, es urgente que nosotros entendamos para qué y por qué estamos. ¿Por qué Dios establece su iglesia? ¿Por qué Dios lo hace a través de un cuerpo espiritual? ¿Por qué Dios escogió lo vil y lo despreciable de este mundo para que el evangelio del Señor sea conocido? ¿Por qué a través de la locura de la predicación? Podría hacerlo de muchas otras maneras, pero al Señor le plació hacerlo de esta manera. Así que, amada iglesia, nosotros tenemos una gran responsabilidad de predicar, 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 predicar y seguir predicando. Evangelizar, evangelizar, evangelizar y seguir evangelizando. Profetizar, profetizar, profetizar y seguir profetizando. No podemos callar, no podemos dejar de hacer, no podemos dejar de anunciar. Es nuestra la responsabilidad, porque tenemos que ver que si no hacemos eso, muchos desmayarán en el camino. Muchos no alcanzarán a conocer el mensaje, y también es nuestra la responsabilidad. Dice la palabra del Señor. Y aquí viene un desafío para los discípulos. Le dice que sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos que aquí están en el desierto? Creo que es la gran incógnita y la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos frente a los desafíos. Frente, hermanos queridos, a las consignas que el Señor nos da. Y muchas veces medimos de acuerdo a nuestras capacidades. No tengo para esto, no tengo para lo otro, somos pocos, estamos lejos, empezamos recién.
Hace mucho que estamos y no funciona. Siempre como discípulos tendremos una palabra como la que tuvieron los discípulos. ¿De dónde? ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos acá en el desierto? ¿De dónde? Y creo, amado, que este es un tiempo de cambiar nuestra manera de pensar. Es un tiempo de modificar. Es un tiempo de, ¿cómo le digo? Examinar cuáles son nuestras respuestas, cuál es el primer impulso frente a la demanda del Señor. Porque de eso se va a tratar, de que en los próximos años nos activemos o posterguemos. Porque no negamos que es el Señor que nos llama. No negamos que es a nosotros que nos está llamando. No nos negamos en algún momento a ir. No nos negamos a obedecer la orden. Pero tenemos que quitar el ¿de dónde? Ahora, Señor. Y ahí es donde nuestra mente tiene que alinearse a la mente de Cristo. Ahí es donde nosotros tenemos que ver con los ojos del Señor. Ahí tenemos que amar con la compasión que Él tuvo. No hay tiempo para postergar nada. No hay tiempo. No hay tiempo. Lo que Dios nos llamó a hacer, lo tenemos que hacer cuando Él nos dice que tenemos que hacer. ¿Hay? No, no hay. ¿Tenemos? No tenemos. Hay otro más capaz que no, seguramente. Pero si el Señor nos ha llamado, nos ha convocado, es a nosotros y es hoy. ¿Puede decir amén? ¿De dónde? Dijeron los discípulos. Y yo creo que el Señor tuvo misericordia de los discípulos y no los exhortó ahí de plano, pero les dio una palabra. Él dice, la palabra del Señor les mandó. Diga una orden. Diga una orden. Diga una orden. Fue imperativo, fue una orden del Señor. Frente a la excusa que ellos presentaban, el Señor dio una orden. Y la orden fue, vayan a la multitud, háganlos recostar en tierra, organicen la gente. Alabado sea el Señor. Y luego estuvo una intervención de Dios. Amados, esta palabra es para nosotros como iglesia, como ministerio. Fe y obediencia. Fe a la palabra del Señor. Fe a una orden de Dios. Y obediencia para aplicar la palabra que se nos ha entregado. ¿Puede decir usted amén? Fe. Si el Señor me manda, obedezco. Amén. Si el Señor me dice que vaya, voy. Si el Señor me dice que lo tengo que hacer, Él me va a proveer. No sé cómo, pero lo tengo que hacer. Recuerdo muchos años atrás, todavía estaba soltero. Y haciendo un poquito mención del ministerio de mi suegro, el evangelista Tolosa, él cuando llegaba a la iglesia preguntaba cuántas congregaciones pertenecían a ese ministerio y pedía autorización al pastor y organizaba campañas o cultos especiales en cada una de las iglesias. Y no estaban cerca, y no había Uber, no había taxi, no había, en aquel tiempo era llegar como podás. ¿Y sabe qué? Bueno, tal fecha, tal lugar, Mariano Costa, Marcos Paz, La Cera, Pontevedra. Y se hacían las reuniones y lo único que nos daban es, hay culto en tal lugar. Y no es que nos organizábamos, hermanos, salíamos en el nombre del Señor. Y el Señor proveía cómo íbamos.
La mayor parte en bicicleta. Y era día 2 porque no había para 2 bicicletas. Era uno manejando y el otro con la guitarra. Y había que ir. Y había que estar. Y había que llegar a tiempo. Y había que volver. ¿Se entiende lo que digo, no? Ahora que si no me pagan el Uber, no voy. ¿Funciona así, hermano? No funciona así. ¿Qué hay para el que va? Trabajo, trabajo y más trabajo. ¿Queda claro? Amén. Porque estamos muchas veces con las expectativas muy distorsionadas de lo que Dios nos envía a hacer. ¿Amén o no amén? Y generalmente, hermanos, no digo siempre, pero generalmente todo comienzo es difícil. Y todo muchas veces se hace con esfuerzo. Pero bendecimos al Señor, porque Él nunca nos ha dejado abandonado, ni jamás nos ha dejado avergonzado. Él fue y Él será nuestro eterno proveedor, nuestra eterna provisión. Amén. Aleluya. Mandó a la multitud que se recostase, dice, y tomando los panes, los partió, los bendijo, dice la Escritura, y se lo volvió a dar a los discípulos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que también habían pececillos, los volvió a bendecir y los mandó que los pusiesen delante. Esos discípulos que estaban, hermanos queridos, sosteniendo esos canastos que no eran otros canastos que 7 panes partidos, 7 peces partidos, distribuidos en esos canastos, era una porción insignificante frente a la multitud. Pero dice la palabra del Señor que los partió y los bendijo. Alabado sea el Señor. Quiero decirte, amado, que hay una medida de pan en tu vida. Hay una medida de Cristo en tu vida. Te parecerá poco, te parecerá insignificante, te parecerá que no alcanza para todo lo que tenés que hacer y para todo lo que el Señor te ha desafiado a hacer. Pero quiero decirte que ese pan partido y compartido en el mismo acto de fe y obediencia que lo puedas hacer, se va a multiplicar de tal manera que van a comer, se van a saciar y va a sobrar. Porque el Dios que dijo que iba a bendecirnos, nos bendecirá. El Dios que dijo que nos iba a proveer, nos proveerá. El Dios que nos dijo que iba a ir con nosotros, estará con nosotros. Y cuando volvamos, no vamos a volver con manos vacías, no vamos a ver con pocos recursos, vamos a ver la bendición del Señor, vamos a ver la provisión de Dios, vamos a ver la abundancia del Señor. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Y el pan que compartieron, hermanos, gloria al Señor, para nosotros no representa otra cosa que una medida de Cristo en nosotros. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. No estamos hablando ahora de un pedazo de pan, de un pedacito de pescado. Estamos hablando del alimento, de la comida. Alabado sea el Señor, que Jesús representa para nosotros. Fíjese lo que dice Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 35. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, dijo Jesús, no tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá
sed jamás. Versículo siguiente, el 48. Jesús hace otra descripción. Parece igual, pero no es igual. Dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo. Alabado sea el Señor. Versículo anterior dice, yo soy el pan de vida. Y versículo siguiente dice, yo soy el pan vivo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Yo soy el pan de vida. Amado, hay una naturaleza en nosotros. Hay una medida de ese pan. Está en usted, está en mí. No permitamos, hermanos, que el diablo descalifique eso. Nosotros portamos la vida de Cristo. En nuestros labios está el poder de dar vida o lo contrario. Nuestras palabras pueden ser un vehículo para la impartición de la vida o para cualquier otra cosa que no es vida. Hay una medida en usted, hay una medida en mí que tengo que poder identificar. Y esa medida, partida y bendecida, compartida, tiene un efecto multiplicador, una gracia multiplicadora, una unción multiplicadora. Alabado sea el Señor. Podemos, por la palabra del Señor, impartir fe para creer. Alabado sea el Señor. Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Alabado sea el Señor. Estos hombres tenían una experiencia. Les habían contado sus padres de qué manera Dios en medio del desierto proveyó un maná para que ellos no perecieran de hambre. Pero era necesario recoger cada día, porque si no lo hacían se echaba a perder. Pero Él se presenta como el verdadero pan del cielo. Un pan, hermanos queridos, que no tiene fecha de vencimiento. Un pan que alimenta y sigue alimentando. Un pan que cada vez que comemos somos fortalecidos en el poder de su fuerza. Por eso en esta noche, amada iglesia, vamos a pedir al Espíritu Santo podernos reconciliar con este pensamiento. Hay una medida en mí, alabado sea el Señor, suficiente. Hay una medida dentro mío, alabado sea el Señor, que puede y dará de comer a multitudes. No vas a alimentarte solamente vos, vas a alimentar a tu familia, vas a alimentar a tus hijos, vas a alimentar a tus nietos, vas a alimentar a tus generaciones posteriores, vas a alimentar esa congregación y todas las congregaciones que el Señor te permita abrir, porque esta medida de pan se multiplica en nosotros. Puede que hoy, hermanos queridos, sea escaso a tus ojos, pero Dios hará un milagro cuando te levantes en el nombre del Señor y te empieces a organizar para distribuir esta palabra. No sé cómo ni de qué manera, pero va a brotar de tu espíritu una palabra viva, un pan de vida que vas a dar de comer a multitudes, que te va a asombrar el Señor de cuántos podrán comer de la palabra que impartirás, de la vida que impartirás. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Comieron y se saciaron. Comieron y se saciaron. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese lo que dice Salmos, capítulo 119. Un versículo maravilloso.
Versículo 57. Salmo 119. Mi porción es Jehová. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Mi porción es Jehová. Mi porción es Jehová. Alabado sea el Señor. El salmista no tenía la revelación que hoy tenemos nosotros. Todavía no se manifestó Cristo como Mesías. Todavía no había ido a la cruz. Todavía no había sido sacrificado. Pero el salmista, proféticamente hablando, entendía en su espíritu que lo único que lo iba a sostener, lo único que le iba a dar la fortaleza, lo único que le iba a dar, hermanos queridos, la sustancia, era que él se alimentara, que su porción cada día sea el Señor. Amados, si el Señor no es nuestra porción diaria, desfalleceremos en el camino. Aleluya, no tendremos, hermanos queridos, la capacidad y la posibilidad de andar mucho más en este desierto. Pero si el Señor es nuestra porción, si su palabra es nuestra porción, si tomamos una actitud de decir, he dicho que guardaré tus palabras, fue y es una decisión. Alabado sea el Señor. El diablo tratará de confundirte, tratará de sacar un montón de filosofías, cosas muy sutiles que tratarán de engañar y de arrastrarte para que no guardes su palabra, para que no la atesores, para que no camines en ella, para que no te actives en el poder de su palabra. Pero vamos a imitar la determinación del salmista y vamos a decirle, Señor, mi porción eres tú. Cada día de mi vida, mi porción serás tú. Y guardaré y obedeceré, porque eso significa guardar. Voy a obedecer tu palabra a pesar de mí mismo. Aunque muchas veces tu palabra me confronte, aunque muchas veces tu palabra me exija, aunque muchas veces tu palabra me lleve a situaciones que humanamente hablando sean difíciles e incómodas, pero voy a guardar tu palabra y la voy a poner por obra. Alabado sea el nombre del Señor. Levante su mano y declare esta palabra: mi porción es Jehová. Mi porción es Jehová. Mi porción es el Señor. Aleluya, mi comida es Él. En Él me fortalezco. Por eso, amado, esta palabra debe traer fortaleza en la misión. Alabado sea el nombre del Señor. Sea lo que sea que estés haciendo para el Señor, sea el lugar en donde sea que estés haciendo para el Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Tu porción será el Señor. Aleluya, tu palabra, gloria al Señor, guardaré. Me voy a edificar y me voy a sobreedificar en ti, Señor. Aleluya, levante sus manos en esta noche y declare esta palabra: mi porción es Jehová. Aleluya. Adore al Señor. Adore al Señor. Adore al Señor. Aleluya. Comieron todos y fueron saciados. Comieron todos y fueron saciados. Aleluya. Hay una porción del Señor para tu vida en esta noche. Hay una porción, aleluya, que saciará tu vida. Aleluya, podemos comer de Él
y ser alimentados. Podemos comer y ser saciados. Podemos comer y ser fortalecidos. Podemos comer, alabado sea el nombre del Señor, y entender, aleluya, que habrá suficiente. Habrá suficiente, habrá suficiente. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestra prioridad es Él, la meta es Él, Jesús, por siempre Él es, y nuestro caminar es Él. Aleluya. Dice que eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Humanamente era imposible dar de comer a tantos con tan poco, pero comieron, se saciaron, y dice la Escritura que los despidió. Alabado sea el Señor. ¿Qué cree que aquellas personas hicieron? No lo dice la Escritura, pero creo que habrán vuelto a sus regiones, volvieron a sus casas y dieron testimonio de la experiencia que tuvieron con el Señor en el desierto. Alabado sea Jesús. La obediencia determina los milagros. Y profetizo en el nombre del Señor que van a comenzar a suceder milagros si nos movemos en fe y en obediencia. Si nos movemos con la convicción que tuvieron aquellos discípulos después de recoger las cestas que sobraron. Alabado sea el nombre del Señor. Van a comenzar a ocurrir milagros, prodigios, señales en medio de nosotros. No porque nosotros necesitemos eso para creer, sino porque eso será un mensaje para los que todavía no creen. Aleluya, aleluya, eso será un mensaje para que los que todavía están lejos puedan encontrarse con Cristo. Alabado sea el Señor. A nosotros como discípulos, a usted y a mí como discípulos, no nos van a mover los milagros. ¿Sabe qué nos van a mover? Nos va a mover, hermanos queridos, la palabra. Dice que luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Quiero decirte, amada iglesia, que Dios nos va a sacar rumbo a otros desafíos. Aleluya. Prepárate, iglesia, porque vienen nuevos desafíos. No sé cómo se llamarán. Si será Dalmanuta o será no sé qué otra región. Dios te va a sacar de tu comodidad. Dios te va a sacar de tu seguridad. Alabado sea el nombre del Señor. Te vas a tener que embarcar a un lugar que no conocerás destino, pero que el que prometió estar contigo lo seguirá estando. Aleluya. Embarcados con Él, hermanos queridos, vamos a cumplir el propósito de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Levanta tu mano, por favor. Si esta es una noche, aleluya, una noche de decisiones. Dios está poniendo en tu espíritu regiones. Dios está poniendo en tu espíritu lugares. Dios está poniendo en tu espíritu provincias. Dios está poniendo en tu espíritu localidades. Dios está poniendo en tu espíritu hogares. Dios está poniendo en tu espíritu familias. Aleluya, te estás embarcando con Cristo. Aleluya, a una región desconocida, a un lugar desconocido.
Nunca antes estuviste ahí. Pero si el Señor te llamó, esta es la noche. Aleluya, si el Señor te llamó, hoy es la decisión. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya.